Hola, hola, apasionados de las series turcas. Qué alegría tenerlos de nuevo en nuestro canal. Si son como yo, que viven y respiran drama, romance y esos giros inesperados que nos regalan las producciones turcas, entonces se han encontrado en el lugar perfecto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por las redes y los corrillos de fans, la vida de Kerem Bürsin. Pero no solo la vida de galán, sino una decisión que, según dicen, lo cambió todo. ¿Fue Hande Erçel su gran amor o su carrera el destino final? Pues prepárense porque hoy desglosaremos esta historia con lujo de detalles. No se olviden de darle al botón de suscribirse, si no quieren perderse ninguna de nuestras investigaciones a fondo sobre las mejores series y los chismes más jugosos del mundo turco. Comencemos. Hoy, más que hablar de una serie en concreto, vamos a hablar de la vida de uno de los actores turcos más populares de los últimos tiempos, Kerem Bürsin. Y lo haremos a través de las producciones que han marcado su carrera y, claro, ese gran debate sobre si su relación con Hande Erçel influyó, para bien o para mal, en sus decisiones profesionales. No vamos a andar con rodeos, porque todos sabemos que la vida de los actores turcos es casi un reality show en sí mismo. Y Kerem, con su carisma arrollador y su talento innegable, no ha sido la excepción. Así que acomódense, preparen sus palomitas y comencemos este viaje por la trayectoria de Kerem y sus grandes apuestas, siempre con el ojo puesto en esa gran pregunta: ¿Hande o su carrera? ¿Fue el amor un trampolín o un ancla en su camino al estrellato? Estas son las preguntas que nos guiarán a través de este análisis profundo de su vida y sus decisiones. La primera parada de nuestro viaje nos lleva a una producción que catapultó a Kerem a la fama en Turquía, aunque ya tenía un buen recorrido previo, Zeytintepeshi, o La colina de los olivos. Esta serie, que es un drama con toques de misterio, nos presentó a un Kerem mucho más joven, pero ya con ese brillo que lo caracteriza. Aquí interpretaba a un personaje llamado Yiğit, un joven que regresa a su pueblo natal tras la muerte de su padre, descubriendo secretos familiares y luchando por la justicia. Aunque Zeytintepeshi no alcanzó los niveles de popularidad de algunas de sus producciones posteriores, fue una pieza fundamental en su trayectoria, mostrando su versatilidad como actor. La serie se centra en las complejas relaciones familiares y en las luchas de poder dentro de una comunidad rural, un microcosmos de la sociedad turca con sus tensiones y pasiones. Para Kerem fue una oportunidad de demostrar que podía ir más allá del típico galán, explorando personajes con más profundidad emocional. Lo interesante aquí es que en esta etapa, Kerem estaba construyendo su carrera, absorbiendo experiencias y consolidando su presencia en la televisión turca. Vemos a un joven actor en pleno proceso de aprendizaje, probando diferentes registros y buscando su propio sello. Hande Erçel todavía no era una figura en su vida profesional, así que vemos a un Kerem concentrado en forjar su camino, lejos de cualquier distracción mediática o romántica. Su enfoque era el trabajo, la dedicación y el crecimiento constante como actor. Después de Zeytintepeshi, Kerem continuó trabajando en varias series, puliendo su talento y ganando experiencia en la industria. Pero una de las que marcó un punto de inflexión fue Şeref Meselesi, que podríamos traducir como Asunto de honor. En esta producción de género dramático, Kerem interpretó a un personaje llamado Yiğit Klc Concedilla, un joven que, tras la muerte de su padre, se ve envuelto en un mundo de venganza y conflictos familiares. Su interpretación fue sobresaliente, mostrando una gran intensidad y capacidad para transmitir emociones complejas. Este rol le permitió explorar las profundidades de la psique humana, mostrando su lado más dramático y visceral. Lo que hace a Şeref Meselesi tan relevante en la historia que estamos contando es que aquí vemos a un Kerem que ya está más consolidado como actor, con un personaje que le exigía mucho emocionalmente. Se aleja de la imagen del galán juvenil y se adentra en un terreno más oscuro, mostrando su madurez actoral. Este rol le permitió mostrar su lado más dramático, alejándose de las etiquetas de chico guapo. Además, es importante destacar que Şeref Meselesi fue una serie que, aunque no tuvo el mismo alcance global que otras producciones turcas, fue muy bien recibida por la crítica en Turquía y demostró que Kerem podía desenvolverse en diferentes géneros y ofrecer interpretaciones convincentes. Aquí el factor Hande aún no entra en juego, lo que nos permite ver un Kerem puro, centrado en su oficio, trabajando en su propia evolución profesional, lejos de las distracciones que la fama y el amor pueden traer. Es un periodo de preparación, de cimentación de su carrera, en el que Kerem demuestra su compromiso con la actuación. Pero si hay una serie que marcó un antes y un después en la carrera de Kerem, esa fue sin duda Sen Kalkam, conocida en español como Llamas a mi puerta.
Aquí Kerem interpretó a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con un carácter muy particular y una vida que da un giro de 180 grados al conocer a Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel. Senkalkam es una comedia romántica que conquistó al público de todo el mundo, convirtiendo a Kerem y Hande en una de las parejas más queridas y admiradas del panorama televisivo turco. El éxito de la serie fue arrollador, creando un fenómeno fan sin precedentes. Más allá del romance en pantalla, la relación de Kerem y Hande traspasó la ficción, convirtiéndose en una realidad que, como ya sabemos, generó un gran revuelo mediático. La química entre ambos era innegable y la serie logró una popularidad masiva, consolidando a Kerem como un actor de renombre internacional. Senkalkam no solo le dio fama mundial, sino que también lo consolidó como un ícono de la televisión turca, generando una base de fans leales y apasionados. Esta es la producción que nos lleva directamente a la pregunta del millón: ¿influyó su relación con Hande en sus siguientes decisiones profesionales? Porque después de Senkalkam, la carrera de Kerem dio un giro interesante, un giro que muchos no se esperaban y que generó un debate entre sus seguidores. Senkalkam fue un fenómeno global, una verdadera máquina de generar éxito y atención mediática. Pero también significó un gran cambio en la vida personal de Kerem. Su relación con Hande fue objeto de titulares en todas partes y aunque la pareja irradiaba amor y felicidad en cada aparición pública, también generó cierta presión mediática. Los fans seguían cada movimiento de la pareja, analizaban cada foto y cada declaración. Tras el final de la serie vimos a un Kerem que, lejos de aprovechar el tirón de la fama con proyectos similares, optó por un camino diferente. Comenzó a explorar proyectos más arriesgados y a diversificar su carrera, demostrando que no quería ser encasillado en el género de la comedia romántica. Si bien algunos fans hubieran preferido verlo continuar en el género de la comedia romántica, Kerem decidió apostar por su crecimiento como actor, por su evolución personal y profesional. Y aquí es donde la gran pregunta se vuelve más relevante: ¿fue esta una decisión impulsada por su deseo de despegarse de la imagen de galán romántico que le había dado Senkalkam, y por lo tanto, alejarse un poco de la sombra de Hande? ¿Buscaba Kerem trazar un camino propio, libre de las expectativas del público y de la imagen que se había construido en torno a su relación? Las teorías, por supuesto, son muchas. Algunos especulan que quería demostrar que era más que un simple galán de comedia romántica, que era un actor capaz de interpretar cualquier tipo de rol. Otros creen que quería evitar que su carrera quedara definida por su relación con Hande y que buscaba reafirmar su individualidad como artista. Una de las decisiones más notables de Kerem tras el éxito de Senkalkam fue su participación en la serie Jakob Seversen, traducida como Si te quiero mucho. Aquí Kerem interpreta a Ateş Arkal, un hombre de negocios que hereda la custodia de sus sobrinos. La serie mezcla elementos de comedia, drama y romance, pero con un enfoque diferente al de Senkalkam. Es cierto que sigue habiendo ese factor romántico, pero el personaje de Ateş es mucho más complejo y tiene un trasfondo emocional más profundo. Se trata de un personaje con conflictos internos, con un pasado que lo persigue y una responsabilidad inesperada. Lo que hace esta serie interesante en el contexto de nuestro tema es que vemos a un Kerem intentando demostrar su versatilidad como actor y explorar nuevos matices en su interpretación. Ya no es solo el galán romántico, ahora también es un hombre vulnerable, con responsabilidades y conflictos internos. Muchos vieron en esta elección una clara intención por parte de Kerem de no encasillarse en un único género y de seguir evolucionando como profesional, de reafirmar su compromiso con la actuación y de demostrar que su talento va más allá de las etiquetas. Se trata de una apuesta por la calidad y la profundidad, dejando atrás la comodidad del éxito fácil. Otro proyecto que nos habla de la evolución de Kerem como actor es su participación en Eflatun, una película que explora temas complejos y profundos. Aquí Kerem da vida a Ozan, un hombre que lucha contra sus demonios internos y busca la redención. Esta película es un claro ejemplo de la búsqueda de Kerem por proyectos que le permitan profundizar en personajes más complejos y alejarse de las etiquetas, alejándose aún más de la imagen de galán que lo había catapultado a la fama. Eflatun es una muestra de que Kerem no se conforma con el éxito comercial, sino que también aspira a la excelencia artística. Se trata de una producción que le permite explorar los límites de su capacidad interpretativa y adentrarse en un terreno más introspectivo y personal. En esta película podemos ver la madurez actoral que ha ido adquiriendo con el tiempo y su compromiso con personajes que le exigen un gran esfuerzo interpretativo. Lo que nos interesa de esta producción, en el marco de nuestra conversación,
es que se distancia mucho de los papeles románticos que lo hicieron famoso, mostrando que Kerem está dispuesto a tomar riesgos para crecer como actor. Es como si se hubiera impuesto una especie de reto personal, explorar diferentes géneros y personajes, sin importar que esto lo aleje de la imagen que muchos fans tenían de él y por lo tanto, también de su historia con Ande. Es una declaración de intenciones, una apuesta por la calidad y la profundidad, una reafirmación de su individualidad como artista. Claro, no podemos hablar de la carrera de Kerem sin mencionar su participación en proyectos internacionales. Su talento ha traspasado fronteras y lo ha llevado a colaborar en producciones de otros países, demostrando su proyección global y su ambición de conquistar nuevos mercados. Estos proyectos han enriquecido su trayectoria y le han dado la oportunidad de trabajar con profesionales de diferentes culturas, aprendiendo nuevas técnicas y enfoques de la actuación. Esta expansión internacional es un reflejo del deseo de Kerem de no limitar su carrera a un solo mercado y de seguir aprendiendo y creciendo como actor. Al igual que muchos otros actores turcos, Kerem se está abriendo camino en el panorama internacional y dejando una huella que va mucho más allá de las series turcas, demostrando que su talento es universal y que su ambición no tiene límites. Y todo esto nuevamente nos hace reflexionar sobre su decisión de priorizar su carrera, tomar riesgos y aventurarse en nuevos territorios, incluso si esto significa alejarse de la imagen que muchos tenían de él y por lo tanto de su historia con Ande. ¿Estaba Kerem buscando reafirmar su individualidad como artista? ¿Quería demostrar que era más que un simple galán turco? Las respuestas, como siempre, son complejas y subjetivas. Y así llegamos al final de nuestro análisis sobre la trayectoria de Kerem Bürsin. Hemos repasado algunas de las producciones más importantes de su carrera, desde sus inicios hasta sus proyectos más recientes, intentando comprender las decisiones que lo llevaron a consolidarse como un actor de renombre internacional. La pregunta central, aquella que nos acompañó durante todo el vídeo, es si la relación con Ande influyó, para bien o para mal, en su trayectoria. Y la respuesta, como siempre en estos temas tan personales, no es sencilla. Lo que sí podemos afirmar es que Kerem, tras el fenómeno de Senkalkapm, optó por un camino diferente al que muchos esperaban, apostando por proyectos que le permitieran crecer como actor y demostrando su versatilidad y compromiso con su profesión. Su carrera ha estado marcada por la ambición, la búsqueda de nuevos desafíos y la determinación de no encasillarse en un solo género o personaje. Es un actor que ha sabido reinventarse a sí mismo, que ha tomado riesgos y que ha demostrado que su talento va mucho más allá de la fama y el éxito fácil. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la vida y carrera de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado del análisis y que les haya dado una visión más completa de su trayectoria y sus elecciones. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, dejar un comentario con su opinión sobre las series que hemos mencionado y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones sobre el mundo de las series turcas. Queremos saber, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la relación con Ande fue un factor decisivo en las elecciones de Kerem? ¿Creen que su decisión de diversificar su carrera fue una forma de alejarse de la sombra de la relación o simplemente una apuesta por su crecimiento como actor? Déjenos sus comentarios. No se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos amantes de las series turcas y de las intrigas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.